¿Se ve bien la cámara? Está bien, creo, ¿cierto? Sí, está bien. Ya. Creo que les había... A lo mejor esto podría ser una deuda que tengo con ustedes. Probablemente sí. Ojalá que no. No, no tengo deudas con ustedes. Está todo en orden. Está todo en orden. Ya. Bueno, ojalá que les haya ido bien en la evaluación, los que tenían evaluación hoy día, y que esto sea el precedente a que les vaya bien en todas las demás y siguientes evaluaciones. Les recuerdo, les recuerdo que la próxima semana, lunes y martes, tenemos nuestra primera evaluación, ¿vale? Así es que, como dijimos, vamos a dedicarnos esta semana solamente a hacer ejercicios. Eh, sí, tengo una deuda con ustedes, pero es una deuda bastante nimia. Vamos a... Deme un segundo. ¿Se acuerdan que habíamos hecho un Jamboard? ¿O a ustedes les hablé de Jamboard? Espérame un segundo. Espérame un segundo. Esto es más que nada como... eh, llámese herramienta de consulta, ¿puede ser? Ahí está. Se los comenté. Ya. No recuerdan. Pucha, no, es que para sus dudas y sus consultas, cuando las tengan, en el momento en que las tengan, eh, hay varias formas, como yo les dije, con que ustedes pueden contactarme. Lo primero y lo más rápido es como por WhatsApp, ¿cierto? Que tú llegues y me digas, profe, tengo una consulta, puedes mandar un pantallazo, puedes especificar el ejercicio, lo que haga falta. Ahora bien, si te es más fácil de alguna forma explicar en parte por procedimiento, eh, puedes usar también Jamboard, ¿vale? Que es como una especie de pizarra en la que todos podemos participar, ¿vale? Lo acabo de dejar en plataforma. Y ahí tú puedes, por ejemplo, pegar un ejercicio y mandarme un WhatsApp o escribir ahí mismo, en el mismo Jamboard, decirme cuál es tu duda en concreto, puedes rayar y yo también puedo rayar. Todos pueden hacerlo. Es una pizarra, básicamente, de amplísima compatibilidad para que tú puedas hacerlo con tu teléfono o desde el computador o desde el dispositivo electrónico de tu preferencia, del que dispongas también. Para que eso, ¿cachai? Si ustedes están trabajando como tenemos solamente esta semana para como solamente dedicarnos a hacer ejercicio, eh, en cualquier momento tú puedas rayar, me mandáis un WhatsApp, profe, le dejé una duda, y yo voy y miro Jamboard, ¿cachai? Yo voy y miro Jamboard y las puedo ir contestando. De manera de que esa duda también sea contestada para todos, ¿ya? Para que cualquiera que entre al Jamboard va a estar después en su Drive. Cualquiera que vea o que tenga acceso a ese Jamboard va a poder ver las preguntas que ustedes han estado haciendo y las respuestas que yo he ido dando también, ¿vale?
O sea, podemos hacer esto mismo. El chiste de Jamboard es que ustedes pueden justamente como, bueno, no sé si cachan, pues yo les dejé la guía de ejercicio y yo estoy sacando capturas de la guía y las voy pegando en este PDF, pues, ¿cachai? Ustedes pueden hacer lo mismo, pero en la pizarra y pueden rayar exactamente de la misma forma en la que yo lo hago. ¿Cachai? Con algunas menos opciones, pero pueden hacer exactamente eso mismo. También es el Jamboard que vamos a usar cuando ustedes tengan dudas y en realidad la duda sea más eh, compleja de trabajar. Entonces es la misma Jamboard que vamos a usar para ese tipo de respuestas, pues, ¿vale? Cuando estemos trabajando y ustedes me piden una reunión y, por ejemplo, esté donde mis papás, ¿cachai? Eh, sin computador, así, sin computador y sin hacer esto, podemos hacer una videoconferencia y así como esto mismo, y aquí mismo habilitar Jamboard y vamos a usar una pizarra, ¿cachai? ¿Cachai? Y se puede compartir la pizarra y estamos todos acá ready, po, desde las opciones que podemos usar acá. Ejo, ¿vale? Para que ustedes también vayan trabajando y la vayan poniendo bueno ahí. Ya cabras, ¿se ve bien el ejercicio? ¿Se alcanza a leer bien? ¿Se alcanza a leer bien? Yo creo que sí, ¿cierto? Sí. Ya. Empecemos a revisar de qué trata esto, ¿vale? Nos dicen acá, la luz incide normalmente sobre la cara menor de un prisma cuyos ángulos son 30, 60 y 90, como el de la figura. Eh, Se coloca una gota de líquido sobre la hipotenusa del prisma. Si el índice del prisma es 1.5, calcúlese el índice máximo que puede tener el líquido si la luz ha de reflejarse totalmente en la superficie de separación entre el prisma y el líquido, tal cual como te muestran ahí en la figura. ¿Ya? Entonces te están preguntando por el índice de refracción que tiene este líquido. ¿Ya? El índice de refracción que tiene este líquido nos dan el índice de refracción del prisma, que es de 1.5. ¿Ya? Eso es lo del prisma. Y lo que está pasando acá, mira, me voy a acercar, guapa, es que aquí yo estoy girando esto, por eso no es lo que no se va a ver. ¿Ya? Aquí, en esa parte, nos dicen, o nos están contando, ¿cierto?, que incide normalmente. El ángulo de incidencia es un ángulo normal. Describamos el camino que sigue el haz de luz, para empezar, ¿les parece? Para ver qué es lo que nos están contando, pues sí. Y nos dicen que ya, el haz incide normalmente, nos cuentan de los ángulos 30, 60, 90, como el que está en la figura, ¿vale? Y de la forma en la que está en la figura. Entonces, vamos a ver, tenemos un ángulo de 30 grados, ¿cierto? Que podría ser el ángulo que está ahí. Creo que ese es, o ese debiera ser, ¿por cierto? Ese es el ángulo que debiera ser. Tenemos un ángulo de 90 que está ahí, ¿sí? Y un ángulo de 60 que debiera ser eso que está ahí. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo o no? Yo creo que sí. ¿Se ve bien? Se ve bien. Vale. Entonces, nos están preguntando por el índice de refracción de esa cosa que está ahí para que ese haz de luz, ¿ya? Ese haz de luz se refleje dentro del prisma, al menos dentro del prisma. Nos dicen cuál es el índice de refracción del prisma. El índice de refracción del prisma, el n del prisma,
es de 1,5. ¿Por dónde empezamos? Oh. ¿Por dónde empezamos? ¿Se les ocurre algo para empezar? ¿Sí o no? ¿Ven la trampa en este ejercicio? Parece que no. Mira, cuando yo me enfrenté a este ejercicio la primera vez, en realidad fue como difícil, ¿vale? Entre comillas. No puedo decir de esa forma. Fue difícil. Claramente, pero les voy a contar el proceso o el mecanismo. Claramente, acá yo debo utilizar la ley de Snell, ¿por cierto? Debo utilizar la ley de Snell para poder conocer el ángulo crítico, ¿ya? Eh, en donde debo conocer un ángulo, justamente eso, pues el ángulo crítico, que va a ser un ángulo rasante, ¿ya? La ley de Snell nos dice que n1 por seno del ángulo 1 es igual a n2 por seno del ángulo 2. Y aquí la restricción clara es que el ángulo 2 es 90, ¿cierto? Esa es la condición que está ocurriendo en esa parte de ahí para que justamente el haz se pueda reflejar dentro, ¿ya? Entonces con teta 2 igual a 90, lo que vamos a obtener va a ser que, bueno, seno de 90 es 1, así es que esto sería el n1 por el seno del teta 1 igual a n2, ¿ya? El N2 no lo conocemos. El N1, que sería el índice de refracción donde habita el haz incidente en esta superficie, lo conocemos. Ese N1 es el 1,5. ¿Y el ángulo 1? ¿Conocemos el ángulo 1? Claro, el ángulo incidente, ¿los conocemos? Hmm. Ah, no, po. No es 30, por cierto. Mira, ahora va, ahora va. Porque lo que tú sabes, al ángulo incidente, po. Muy bien, Luciano. Chico, listo. Mira, esos son los 90, ¿cierto? Esos son los 90, puesto que ese lado y ese lado son paralelos. Por lo tanto, por lo tanto, aquí lo voy a borrar, no, eso. Ese triángulo con ese triángulo son semejantes, ¿sí? ¿Cierto? Así es que ese ángulo que está ahí es el mismo ángulo que está acá, que sabemos que es 30.
Pero recuerden ustedes que el ángulo incidente es respecto de la normal. Por lo tanto, el ángulo sería eso de ahí. Ese es el ángulo incidente. ¿Ahí sí? Cayeron en la trampa. Han caído en la trampa. Ya están cachando, ¿cierto? Ya están cachando. Ese es el tema. Para eso están estos ejercicios. En realidad es como lo que yo les contaba. Esto más que ejercicios de como álgebra compleja y caleta de esas cosas, es como resolver un puzzle. Es como resolver un puzzle. Creo que lo que más, así como lo más preciso de todo esto es eso, ¿cachai? La óptica geométrica es un puzzle. La óptica geométrica es un puzzle. Ya, pues, empecemos entonces, pues. Ahora sí conocemos todo lo demás, ¿por cierto? Eh, nos interesa calcular al menos el seno del ángulo crítico, que sería el seno de justamente 60. ¿Ya? ¿Sí? Sería igual a... eh, no, pues nada que ver. Nos interesa calcular el N2. Nos interesa calcular el N2. N2 igual a... Chantemos número entonces ahora, pues. Mira, era más fácil de lo que... Al menos la cuenta es... Está tirado, pues. ¿Sí? Menos la cuenta está tirado. Eh, 1.5 por el seno de 60. 1.5 por... ¿Cuánto vale el seno de 60? Seno de 60 grados. Ah, el N. Sí, puedo andar. Esto sería 0.80 y... Voy a anotar todos los números, ¿vale? 0.866. Así es que el N de la gotita, ¿cierto? Sí, así mismo. El N de la gotita debiera ser, a ver, 0.866 por 1.5. Se va a anotar 1. Sí, 1.3, por cierto, pero como yo ocupé tres decimales, voy a anotar igual 1,299. ¿Qué te pareció el ejercicio? ¿Qué les pareció el ejercicio? Eso es lo que yo quiero que ustedes estén viendo, ¿cachai? Ya, estamos sacándonos los cucos, porque ese es el tema. Yo siempre lo he dicho, todos los ejercicios se ven súper fácil cuando alguien, ¿cachai? No está pensando contigo, ¿cachai? Se la está craneando, cuando no es un compañero que dice, ay, esto cómo era, ¿cachai? Claro, en realidad es fácil cuando tú sabes qué es lo que debes buscar. Aquí estamos fijándonos en esas normas básicas y elementales, ¿cachai? Porque claramente este ejercicio, onda, no es nada complicado, si tú sabes justamente qué es
lo que te están preguntando por una parte y por otro, cómo te lo están preguntando. Para ese lado estamos mirando, ¿por cierto, Luciano? Se trata justamente de que ustedes vayan reconociendo esas debilidades cuando estén haciendo esta guía. Onda, un ejercicio así podría estar en la evaluación perfectamente, ¿cachai? Tal cual por lo que ustedes estaban diciendo, es como, pucha, ¿y qué me preguntan? ¿Y cómo lo hago? Pero, ¿cacharon o no? Onda, fue súper fácil descolocarlos, po, y ustedes al tiro se estaban tirando a hacer el ángulo. Lo primero que uno hace así como, porque yo empecé a preguntar así como, ya, pues, ¿cuál es el ángulo? ¿Cuál es el ángulo? ¿Cachai? Ahí uno se empieza a fijar en eso, pero si yo te dejo el ejercicio, así nomás, eso es lo que pasa en la evaluación, porque ¿cachai? Tú deberías estar haciendo estas cosas sola. Exactamente, Danitza. Exactamente. Pro tips que te puedo dar en base justamente a, porque cacha, el ejercicio es lo que representa, lo que es, como la historia que te cuento con el ejercicio y lo que está pasando acá entre medio. Yo acá te pediría que me lo expliques, por ejemplo, ¿cachai? No sería solamente esta pregunta, sino que me justifique ciertas cosas, ¿cachai? Eh, da lo mismo, posta, pero empecemos a revisarlo. Pro tips que te podría dar cuando te enfrentas a esto. El mismo pro tip que te di la semana pasada. Primero, la mejor forma de eh, resolver un ejercicio de este estilo, es seguir el recorrido del rayo y ver cómo llega a cada uno de los pasos. ¿Ya? El primer paso, ¿cierto? Que uno empieza a deshacer es que esta cosa rebota acá adentro, ¿cachai? Son dos, no hay mucho más que resolver ahí, no hay mucho más que seguir, son dos. Aquí, aquí se produce una reflexión, ¿cierto? Reflexión de tipo total interna, debido a que tenemos un cambio de medio que el rayo de luz no puede pasar, pues, ¿cachai? No puede pasar de un lado hacia el otro del prisma, ¿ya? Así es que yo sé que al menos en ese punto, debo aplicar una ley de Snell. ¿Y ese rayo de dónde viene? Viene justamente de la otra cara del prisma. Pero nos están diciendo que el prisma entra perpendicularmente. Yo les había comentado de que la ley de Snell, onda, cuando tienes una entrada, funciona súper bien. Po. Si el haz pasa recto, si el haz entra recto, perpendicular a la superficie, no se desvía, solo se puede hacer más lento, pero no se desvía. De esa manera, ¿cachai? Tenemos un haz de luz que se propaga en esa misma línea, ¿cierto? Tenemos un haz de luz que se propaga en esa misma línea. Por lo tanto, solo hay una ley de Snell, solo debo hacer un cálculo, que es eso que está ahí. Y en ese lugar se produce la reflexión total interna y es ahí donde debo calcular el ángulo crítico. Ahora, segundo punto, este consejo igual es importante. Si tienes justamente reflexiones, si tienes cambios de medio, todas esas cosas, márcalos. Marca esos lugares. Hazlos notar. Háztelos notar para que no sean problemas después. Porque, ¿cachai? Yo trato de justamente hacer esa marca vertical. Eso. Con esa marca vertical yo identifico ese punto de interés y ahí empiezo a trazar los ángulos que yo voy conociendo. Recordar que el ángulo siempre es respecto de la normal, es decir, respecto de esa línea que está ahí. Por eso igual es importante marcarla, ¿cierto? En física realmente, bueno, esta es una revelación, porque ¿cachai? La universidad no está hecha para genios, no está hecha para genios. Eh, Así como casi todo lo que ustedes van a ver en la universidad. Física no es la excepción.
Física no es la excepción. Si hay algo que te puedo decir que te va a ayudar en física en general, ¿cachai? Como en todo lo que vas a ver de física, porque este no es el único curso de física que ustedes van a tener, ¿cierto? Es eh, sean ordenados. Tomen un método, identifíquenlo, ¿cachai? Háganlo así. Lo que yo les describo es mi método de hacerlo, mi forma de hacerlo. Ahora, como les dije en un principio, como siempre les he dicho, hay formas y formas, ¿cachai? Hay modos y modos, y esos son los que ustedes tienen que determinar, pues, ¿cachai? Solamente va a haber consistencia cada vez que ustedes lo vayan haciendo, ¿cachai? Eso es lo importante de todo esto, ¿cachai? ¿Estamos más tranqui ahora? ¿Mejor? Buena. Entonces, ahora más resueltos, más sueltecitos de cuerpo. Wow. Espérenme 2 segundos. Esto no puede morirse. Sí. Creo que una de las cosas que a mí no me agrada del sistema de, o este sistema es el hecho de que el lápiz consume energía para poder funcionar. Ya. Creo que este lo voy a resolver en la página siguiente. Tranquila, Francisca, no pasa nada. No te preocupes. Se me pasó. Está bien, sí. Acá lo voy a pegar. Y este pues lo borramos. Tranquila. Eh, ya. Solo un segundo mientras se carga esto, pero podemos ir revisando el ejercicio con toda la calma del mundo. Ahora que ustedes saben de qué se trata esto, por cierto, eso es lo otro, cabros. Acá tampoco se trata de velocidad. Ni siquiera para la evaluación, po, ¿vale? Porque ustedes van a tener 36 horas para hacer una evaluación que dura más o menos 1 hora a 1 hora y media. Demórate lo que tengas que demorarte, lee cuántas veces tengas que leer, puedes preguntarme, no hay problema, ¿vale? Nadie se va a molestar, nadie se va a enojar. Nos están diciendo acá, un corcho flota, perdón, un corcho flota en la superficie tranquila de un estanque de 53 pies de profundidad. Eh, Podemos contestar en pies también, ¿vale? No hace falta hacer la transformación. De hecho, no sé cuánto es un pie, no, pero no puedo escribir ahora mismo. De voy a rayar. De 53 pies de profundidad. ¿Dónde se encuentra la sombra del corcho? Sobre el fondo del estanque, exactamente en el momento en el que el sol se pone. ¿Se pueden imaginar la situación?
Ahí está. A ver, un segundo. A ver cuánta batería tengo. Ah, no, está bien. Ya. La situación, mira, voy a hacer esto con esto. Negro, 3 puntos, perfecto. Ah, no, podría ser en azul. Mira, este es tu estanque. ¿Ya? No, no, esa es la profundidad del estanque. Ah, esa es la profundidad del estanque. Y ahí, en ese estanque, o ahí, en ese lugar, en la superficie, ahí está flotando el corcho, ¿cierto? Vamos a poner un corcho. Vamos a poner un corcho. Vamos a hacer fucsia mejor. Me gusta más. Ahí. Ahí va a estar el corcho. Entonces, claramente, ahí debemos trazar nuestra línea normal, ¿cierto? Creo que ahí podría ser, ahí podría ser, ahí podría ser. Ahí está. Vamos a trazar ahí nuestra línea normal y justamente el borde del estanque va a estar acá abajo. ¿Ya? O el fondo del estanque va a estar ahí abajo. ¿Sí? Ahí está. ¿Ya? ¿Qué nos quiere decir el hecho de que nos aclaren que sea exactamente en el momento en el que el sol se pone? ¿Qué es eso? ¿De qué me están hablando ahí? ¿Qué ángulo? Muy bien, Danitza. Nos están hablando justamente de un ángulo. ¿De cuál ángulo? ¿Cuánto va a ser ese ángulo? Ah, esa es la pregunta trampa. Ya, esa es otra cosa que también, para eso les pongo estos ejercicios. De hecho, las guías de ejercicios por lo general tienen este tipo de implicaciones, porque ¿cachai? Que están hechos para que ustedes los trabajen y también para que yo los trabaje con ustedes. Por eso la idea de que justamente se vaya retroalimentando y que ustedes puedan ir también usando el Jamboard o que me puedan ir preguntando, ¿cachai? Todas esas cosas, pues, ¿sí? También vayamos trabajándolas, vayamos trabajándolas. Eh, el sol se pone en el horizonte, por cierto. La que se forma entre la línea recta del corcho hacia el fondo. No entiendo. ¿A qué línea hace referencia? Disculpa, Luciano. ¿De qué hablas? Creo que me perdí un poco del contexto. Es muy parecido. Espérame, voy a buscar un vaso con agua. Tranquilo. No, la sombra se iría hacia atrás. Pero el sol, ¿dónde está, po?
Esa es la gran pregunta. Ya, eso es lo otro que pasa acá, ¿cachai? Claro, bueno, siempre va a estar en el cielo, siempre. No, po, cuando el sol se pone, está en el horizonte, por cierto. Está en el horizonte. Perfecto. Francisca, chica lista. También. Los rayos de luz van de esta forma, horizontales. Y... O sea, con un ángulo de incidencia de un medio a otro de 90 grados. Luego, el rayo de luz, a ver, vamos a ver si podemos cambiar la forma. Si puedo. Puedo cambiar la forma y va a ser rojo, así bien rojo. El rayo de luz, ¿vale? Al golpear el corcho debiera también bajar, ¿no es cierto? O al menos la luz va a estar justamente en ese horizonte y lo que uno debiera esperar es que este rayo de luz venga para acá y golpee el fondo. Así mismo, ¿cierto? Creo que por ahí vamos. Y aquí voy a tener otro ángulo, un ángulo acá adentro, un ángulo refractado. Ya. ¿Cachan todo lo que se escondía en el contexto de que el sol estuviese poniéndose en ese momento, ¿cierto? Muchas veces pasa eso en física. A veces, me imagino que en mecánica les habrá pasado que te decían que esté a punto, que un objeto esté a punto de subir o que esté a punto de bajar. Implican muchos, muchos, muchos cambios. Muchos cambios. Caleta, ¿cachai? Entonces, no es tan sencillo sacar solamente contexto. Aquí hay otra clave. Hay que leer, cabrón. ¿Ya? Hay que leer y hay que leer bien. Hay que saber extraer información de textos. Porque este ejercicio yo te voy a contar que es más complicado que el anterior y tiene tres pinches líneas. Tiene tres pinches líneas y es más difícil que el anterior. Y el anterior era una historia bastante larga y bastante más enrevesada, ¿cachai? Que se resolvía siguiendo esta línea. Muchas veces va a pasar de que vamos a estar haciendo un ejercicio y no es que no esté toda la información, es que el detalle de la información, como lo que yo te acabo de subrayar, es extremadamente importante. Cuando te falta información, o si sientes que te falta información, porque hermano, son tres líneas, ¿cachai? Léelo, con calma, con calma. Mira, acá va. Claramente esto es una ley de Snell. Claramente es una ley de Snell, ¿cierto? Es una ley de Snell, ¿ya? Eh, y aquí hay varias cosas que nosotros conocemos, ¿no es cierto? La ley de Snell, bueno, tú sabes que es un n, podríamos dejarlo así, n incidente por el seno del ángulo incidente es igual al n refractado por el seno del ángulo refractado. El ángulo refractado es lo que no conocemos, ¿sí? ¿Conocemos el índice de refracción del medio incidente? La pregunta es, ¿cuál es el medio incidente? No, no. El incidente. ¿Dónde está el rayo de luz antes de pasar al agua? El aire. Tal cual. Este va a ser el n del aire. Sí, a eso es lo que les iba diciendo, porque ¿cachai? Así como bueno, acá uno se pierde en el detalle, ¿cachai? Yo entiendo que este tipo de preguntas no son preguntas trampas, pero claramente nos perdemos en el detalle de,
no es como perderse en el detalle. Solemos confundir muchas veces lo importante de lo urgente, ¿cachai? Eh, y ahí empezamos justamente el juego de que, claro, tenemos aire y tenemos agua nomás, pues, ¿cachai? Unos primero y otros después. Ahora estamos reconstruyendo la historia. Viene un rayo de luz, viene un rayo de luz, y todos los rayos de luz, bueno, cuando estén en la superficie del agua, se van a desviar en la misma forma, ¿cachai? Van a hacer esto mismo. Por eso acá se va a proyectar una sombra que va a llegar a ese lugar, ¿cachai? Ese es el chiste. Entonces, los rayos de luz que no producen sombra y que se siguen desviando de la misma forma, vienen del aire y conocemos el índice de refracción del aire, que es aproximadamente 1. Decir que es 1 es súper certero, ¿cachai? Este rayo de luz se refracta hacia el agua. Creo que te había dicho antes cuánto era el índice de refracción del agua. No es que tengan que sabérselo, pero por lo general es información que te entrego. Pues como es una guía, ¿cachai? Esta información es básicamente la misma. Así es que sí, ese índice de refracción es el del agua. 1.33. 1.33. Y el ángulo incidente es básicamente 90. ¿De acuerdo? ¿Estamos bien, cierto? Dígame, Francisca. Lo que no entendí fue por qué es 90, o no, y no 180, o 90, o algo así. Ah, ya. ¿Por qué, es, por qué no puede ser 180? Porque el ángulo, Francisca, siempre se mide desde la normal, desde esa línea vertical, ¿cachai? Sería 180 si lo midiésemos desde acá, porque ahí tengo 180 grados, pero como lo estoy midiendo desde acá arriba, desde esa línea de acá arriba, solamente es 90. Exactamente. Desde la normal hacia el rayo. Ahí sí, perfecto. Perfecto. Ya, pues tenemos nuestra ley tenemos cosas para calcular la ley de Snell. Ah, todo porque se fue. Todo porque ya no está en Temuco. Oye, pero no lo están preguntando eso, po. ¿Qué te dice? Pero, ¿cachan que no nos están preguntando eso? Voy a llorar. Nos están preguntando dónde se encuentra la sombra del corcho en el fondo del estanque. En un término simple, podrían estar preguntándonos eso, esa L. Espérame, esa L. ¿Qué necesito saber para saber que L sería justamente desde el corcho hasta donde está la sombra, por cierto? ¿Podría ser eso que nos están preguntando? O en realidad es una respuesta bastante razonable, porque si esto fuese una pregunta de evaluación, ¿cachai? La forma en la que uno contestaría sería justamente esa distancia L es respecto de la vertical del corcho. Y ahí tenemos una posición acertada, pues, ¿cachai? Ahí podríamos decir dónde se encuentra la sombra del corcho. Se va a encontrar a X distancia respecto de la vertical del corcho.
igual hay que calcularlo, pero también hay que ver qué es lo que necesitamos pues, para poder contestar. Igual hay que calcular el ángulo refractado, igual hay que calcularlo. Pero ¿cachai que la respuesta no está completa? Porque me calculáis el ángulo, pero no me dice dónde está. Po. Porque los ángulos son aperturas de arcos, ¿cierto? No posiciones. No es un lugar, requiere una descripción un pelín más específica. ¿Cachai? Claro. Estas son cosas que hay que recordar de física uno, ¿vale? Que de mecánica. De mecánica. ¿Cómo? Ah, eh, pucha, no, es que esto, o sea, el problema de esto, el problema de esto es que esto es una vertical, pues, ¿cachai? Esto es aire, esto es agua, estamos en un estanque. Claro, pues, habría que referirse a la hipotenusa, pero la hipotenusa también tienes que, insisto, hay que referenciarla. Igual tendrías que decirme cuánto vale eso, pues. Por ejemplo, ¿cachai? O sea, ahora sí la respuesta no está completa solamente con el ángulo. ¿Cachai? Claro, y además la pregunta es sobre el fondo del estanque. Podríamos decir que la sombra se proyecta a tal distancia respecto de este ángulo, sí, también es una forma de decirlo. El tema es que, en general, ¿cachai? Solo la forma o solo la respuesta, pero Luciano, igual está bien lo que dice tu compañera, pues, ¿cachai? Onda, yo no lo había pensado, pero está súper bien, pues. Decir que respecto de la vertical, en un ángulo de tanto, a una distancia de tanto, no está mal, pues, ¿cachai? El tema es ese. Claro, lo que yo veo, o para mí es más visible, podríamos decir de alguna forma, dar la distancia a L respecto de la vertical, porque yo me estoy imaginando en mi cabeza un eje Y y un eje X, ¿cachai? No sé si se entiende. Por ahí va, justamente Danitza. Perfecto, perfecto. ¿Cachai? Ya, ahora estamos discutiendo acerca solamente de cómo dar la respuesta porque el ejercicio ya en nuestra cabeza tiene forma. Vemos el triángulo. Estamos viendo un triángulo y además conocemos un lado. Sabemos cuánto vale esa cosa que está acá, por cierto. Esa cosa que está ahí, altura, ¿cierto? H, esa H, tiene un valor. Y ese valor es... Ahí está, es de 5.3 pies, tal cual, ¿cachai? Sabemos cuánto vale, así que podemos calcular tanto por la distancia como por el largo respecto de la vertical, y en general ya sabemos que necesitamos conocer una función trigonométrica, ¿cierto? Ahora sí sabemos qué queremos. Ahora sí sabemos qué queremos, porque ya cuando tenemos la ley de Snell, sabemos y podemos reconocer las cosas, ¿cachai? Conocemos el índice de incidente, el ángulo incidente, el índice refractado. El ángulo refractado lo queremos conocer, pero no es la respuesta. Va. Eh, claro, podemos calcular D y damos el ángulo, o podemos calcular L y decimos respecto de la horizonte, respecto de la vertical del corcho y estamos, ¿cachai? Así que vamos. El, desde acá podemos decir que el índice del incidente, ¿cierto? Que es 1 por el seno del ángulo incidente, que es 90, es igual al índice del haz refractado
por el seno del ángulo refractado que no conocemos. Sabemos que esta cosa de acá vale 1, todo eso vale 1, ¿cachai? Así es que el refractado era 1.33. ¿Podría ser seno? ¿Podría ser seno? Cuidado, Danitza, porque ya, vamos a revisarlo. Cuidado, pero te digo, cuidado. Tranquilidad, lo vamos a resolver todos nosotros. Sí, esto era 1, eso es lo que estaba diciendo. Eso vale 1. Entonces, nos queda 1 igual a 1.33 ahí, por seno del ángulo refractado. Así es que el seno del ángulo refractado sería 1 dividido en 1.33. ¿Ya? Y 1.33, o 1 dividido en 1.33 es, bueno, esto es calculadora nomás, por cierto. Yo debería tener una calculadora por acá ya. 1.1 dividido en 1.33. 0.75. Buena Nietzsche, gracias. Confirmamos entonces. 0.75. Y ya, vamos a escribir esto. El inverso del seno de 1.70, no, 0.75, nada que ver. 0.75. Me imagino que usted sabe que senos y cosenos varían entre -1 y 1, así es que tener un seno mayor que 1 o un coseno mayor que 1 o menor que -1 está mal. ¿Cachai? Onda, si tú vas a hacer eso y ponís justamente, está mal, ¿cachai? El ángulo refractado sería 48.59, 48.6, dejémoslo porque... O como 59, está bien. 59, ¿ya? Mira, eh, yo creo que sí puede ser. Vamos a cachar, ¿vale? Mira, tenemos ese triángulo. Lo voy a dibujar acá, porque puedo. Lo voy a dejar en negro, continuo. Sí, un triángulo. Un triángulo. Donde conocemos H, conocemos el ángulo, podemos conocer D y podemos conocer L. Cualquiera de las dos respuestas es válida, ¿vale? Bien ahí, no me acuerdo quién fue, bien ahí, muy bien, gracias. Y acá lo que no conocemos, bueno, lo que conocemos es eso y eso. Queremos conocer eso y eso. Ya. Tú habías dicho, ya, Danitza, el seno de un ángulo, seno de teta, sería cateto opuesto sobre la hipotenusa. El cateto opuesto, el cateto opuesto es L y la hipotenusa es D. Cuidado. Ese era el gran cuidado que te había comentado. Una función trigonométrica que nos podría servir, claro, por ejemplo, sí, como dice Jan, el coseno, como dijo Jan recién, coseno, y la tangente de Francisca, perfecto. Coseno de ese ángulo sería
No, bueno, cotangente también sirve, pues, ¿cachai? Pero coseno y tangente. Es que la cotangente, recordemos que era uno sobre la tangente, entonces ocupamos los mismos catetos. En la tangente ocupamos cateto opuesto sobre cateto adyacente. Lo voy a escribir todo acá, así que tranqui. Coseno es cateto opuesto, no, cateto adyacente sobre la hipotenusa. En este caso, cateto adyacente es H, y H si lo conocemos, y la hipotenusa es D, que no conocemos, que podremos conocer, por cierto. De esa manera, D podríamos obtenerlo como el H por coseno de teta sub R. ¿Sí? Vamos a poner los números. Ah, esto era, se me olvidó. 5.3. Esto es solamente, ya me imagino que cada uno tiene su camino, ¿vale? Pero como yo soy el profe y voy a hacer el apunte, voy a hacerlo de las dos formas. Pues las dos respuestas me gustaron, está súper bien. 5.3 por coseno de ese ángulo que dijimos que era... Ah, aquí se me había perdido, debo marcarlo. Por coseno de 48.59. Esa es una función, ¿cierto? Ahí ustedes me van a decir cuánto vale esa cosa porque ya es un número. Y el L, bueno, el L lo podemos tener como ya lo dijimos recién, ¿cierto? Con la tangente, ¿vale? Tangente, recordemos que es cateto opuesto sobre el cateto adyacente, ¿ya? Cateto opuesto es L, cateto adyacente es H. Así es que L sería H por tangente de ese ángulo, que también conocemos, ¿por cierto? H sería 5.3 por tangente, pero sí el mismo ángulo, de 48,59. Creo que el 5 debo escribirlo mejor. L, sí, yo confío que es 6.1. Está bien. Confirmen, porfa. Y ese 3.51 de Nietzsche es L, ¿cierto? No, ahí, perdón. 6,01. Y ese 3.59 es D. Sí. Creo que me debo permitir desconfiar en este momento. Sí, pues justamente por eso. Vamos a ver. D sería 5.3 por coseno de 48.59. 3.5 me da.
Y, a ver, coseno de 48,59, 0,66, 0,66 por... Está bien. Y el L es... Ah, estúpido. Perdón, fui yo. Sí, yo lo despejé mal. Ah, eso fue porque le dije, no sé, no fui yo. Ya se me apagó el cerebro por un momento. ¿Está bien el cálculo del... ese número? ¿Está bien? ¿Debe haber alguna diferencia? Sí, fui yo, perdón. Me pegué el lagazo. Un lagazo acuático. Porque cuando despejáis esto te va a quedar que D, que es lo que estamos buscando, no es igual al producto, pues, ¿cachai? Es H sobre coseno. Sí, pues, no, si nadie se lo preguntó, nadie se lo cuestionó en ese momento, pues, ¿cachai? Nadie se lo cuestionó. El H era 5,3 y el coseno es coseno de 48,59. Sí, pues no, nadie miró nada, nadie miró nada. ¿Sí? Ya, pero está bien, nos calzó que justamente como que, oye, no puede ser, pues, ¿cachai? El D tiene que ser bastante grande. La tangente, ahí no hay nada que hacer, pues la tangente está bien. Esto sería, a ver, dijimos que coseno de 48,59 era 0,66, ¿cierto? 0,66, tal cual. Así es que esto sería 5,3 dividido en 0,66 y claro, pues 8,03. Sí, no, está bien, si estamos todos en la misma. 8 puntos, ahí se me fue. 0,3. Ahí sí, yo creo que ahí sí. Ahora sí, si esto fuese una pregunta de evaluación, hay que responderla, ¿vale? No lo voy a hacer acá, pero es porque me imagino que ustedes saben, ¿por cierto? Eh, o sea, esto se va a entender, pues, ¿cachai? Que no es solamente eso. Voy a escribirlo ahora, o sea, lo voy a escribir después, no ahora mismo, porque creo que debo empezar a moverme. Nos preguntan, ¿dónde se encuentra la sombra del corcho sobre el fondo del estanque? Exactamente en el momento en el que el sol se pone. La respuesta es a 8,03 pies en un ángulo de 48,59 grados respecto del corcho hacia el fondo o a 0,61 pies respecto de la vertical del corcho. Ejo, cualquiera de las dos respuestas es correcta. Voy a esticar esto un poco. Moveré esto un poco para acá. ¿Podré subir esto ahí? Sí.
Gracias a esta jugada pude subirlo. Oh. Y ahí me deja espacio para poder escribir esa cosa. ¿Tenemos alguna duda o alguna consulta? Impecable. Impecable. Lamentablemente no. Tampoco que, Francisca. Ah, dudas, consultas. Vale. Todo claro entonces. ¿Lo dejamos hasta acá? ¿Les parece? Ahí para que ustedes sigan trabajando. ¿Está bien? Sí, como les contaba, es que tengo una reunión ahora como en unos 15 minutos, y creo que debo hacer más cosas para prepararme esa reunión. Sí. No, no es nada terrible, tranqui. No hay nada terrible en esa reunión. Gracias a ustedes por estar acá. Vamos a dejar de transmitir. Recuerden que tenemos esa pizarra en Jamboard para trabajar y sus dudas y sus consultas sean resueltas de la mejor forma posible. Ojalá, ojalá les sirva. Ojalá nos sirva. En realidad, ojalá que las cosas que estemos haciendo les sirvan. Eso es lo que me preocupa realmente. Que voy a dejarlo ahí. Que, bueno, no solamente eso. Si ustedes creen que se puede hacer algo más, que si falta o que si sobra, me lo digan también, pues, ¿vale? Son cosas que podemos ir hablando también en este proceso. Para mí es la idea. Así es. Me corté el pelo. Tenía demasiado pelo. Era un problema. No lo voy a cerrar esto porque debo todavía subirlo. Pero cabros, eso, pues, ¿ya? Ahí ustedes, bueno, vayan diciéndome, insisto, si es que falta o si es que sobra, lo que sea, o recursos, o material, y todo eso, ¿vale? Voy a dejar de grabar. Igual que estén súper. Cuídense mucho. Cuídate mucho igual, Giglola, que tengas muy buena semana.